1 de cada 3 cánceres es causado por una mala alimentación. El consumo de embutidos o de más de 50 gramos de carne roja al día aumenta un 20% el riesgo de padecer cáncer de colon y recto. ¿Sabías que lo que comes puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer? Hola, soy Pilar Hernández, bienvenidos a Un Maemil y estoy aquí para acompañarte en el camino hacia una mejor salud. Hay factores que van a influir de forma positiva o negativa en mis genes y que van a hacer que se desarrolle el cáncer. El paciente al final que viene después de la quimio, que está destrozado, es que no tiene fuerzas a veces ni para pelar una manzana. Entonces, si no tienes un apoyo, alguien que te ayude a cocinar, a organizar, que vayas a comprar, el tener una idea equivocada de lo que supone la nutrición porque he oído o he leído, pues a veces causa estas cosas que son para mí muy graves. Aumentaría también el consumo de la proteína porque al final la quimioterapia ataca tanto a células sanas como a células enfermas y luego hay un proceso en el que nuestro organismo intenta regenerar. Entonces la proteína es muy importante. Yo he llegado a oír en planta, si te apetece comer chorizo con nata, come chorizo con nata. Un paciente no puede comer chorizo con nata. Pilar Hernández, nutricionista oncológica. Increíble que estés aquí, para nosotros es un placer, es un honor tenerte aquí, creo que la gente va a aprender un montón. Bienvenida a Todos Entrena. Muchísimas gracias, el placer es mío por contar conmigo en este ratito y yo creo que de aquí vamos a sacar una conversación muy amena y muy interesante y con muchas cosas buenas. Seguro que sí. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que es la que tiene todo el mundo en la cabeza. ¿Realmente qué relación real hay entre la nutrición y el cáncer? Pues yo creo que tiene mucha más relación de la que en realidad la importancia que se le da a nivel sanitario en nuestro país. Y es un poco una paradoja porque sí que siempre se ha hablado de la dieta mediterránea, somos un país que promueve, pero a nivel clínico no hay ninguna intervención nutricional, hay muy poquita y es toda la diferencia de hacer una intervención nutricional en un paciente con cáncer a no hacer nada. Puede marcar toda la diferencia en el tratamiento, en la recuperación, en la calidad de vida del paciente. Por tanto, yo creo que es fundamental que todo paciente que tiene cáncer, que le diagnostican un cáncer, tenga una intervención nutricional, cosa que no se hace. Y a nivel de prevención también, dentro del cáncer, supongo que la nutrición tiene un campo enorme, ¿no?, para prevenir esa... Evidentemente, a ver, en el proceso de carcinogénesis hay muchos factores implicados y esto es algo que bueno, hay factores que son genéticos, que no podemos cambiar, pero luego hay una parte muy importante que es lo que se conoce como la epigenética. La epigenética es decir, yo tengo pues algo que he heredado y que no puedo cambiar, pero si yo no trato bien a mis genes, ahí está la epigenética, es decir, hay factores que van a influir de forma positiva o negativa en mis genes y que van a hacer que se desarrolle pues, el cáncer. Entre ellos pues hay muchos y uno de ellos muy importante pues, es la alimentación, el ejercicio físico, el sol, factores externos que hacen que nuestros genes sean modulables y que en un momento dado hagan clic y se produzca el proceso de carcinogénesis, el estrés. Hay muchos factores y la alimentación evidentemente es uno de ellos, que es un pilar fundamental para la prevención. Justo ahora la epigenética está como muy de moda, ¿no? Vemos que cada vez se habla más de ello. Hace unos años, como pasa con muchos términos, que es de agradecer, ¿no?, que la gente cada vez tenga más conocimiento sobre ello. O sea que ahora que lo nombras, súper interesante ese tema y yo creo que la gente ya está un poquito más puesta con ello. Y así una pregunta muy interesante que me parece, si alguien tuviese cáncer y solo pudieses eliminarle un alimento, ¿cuál querrías que sería el alimento principal que debería de quitar de su dieta? A ver, a mí, quiero decir, yo creo que con el bagaje de los años que llevo trabajando con pacientes muy desnutridos, no me gusta demonizar nada porque realmente he visto casos muy extremos de una desnutrición muy extrema. Pero yo creo que en el balance y en el equilibrio está un poco el kit de la cuestión y el paciente oncológico yo creo que si tuviera que quitar algo sería evidentemente todos los procesados, pero es que los quitaría
lo quitaría para todas las enfermedades. Claro. Es decir, yo quitaría todos los procesados, pero sí que es verdad que hay veces en los que yo me he visto en la situación en la que tengo un paciente muy, muy desnutrido, que tengo que ser permisiva con él. Entonces no soy capaz quizás de decirte un alimento que quitaría, porque yo creo que todo... es decir, al final el paciente oncológico no es un paciente hipertenso, no es un paciente muy complejo, que tiene asociado un estado emocional determinado, que puede tener una caquexia en determinados estadios de la enfermedad. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucho mimo y mucho cariño. Entonces yo creo que ser prohibitivo, ser dictatorio no va conmigo, pero sí que es verdad que hay que poner unas pautas y no todo vale. Ni yo he llegado a oír en planta: si te apetece comer chorizo con nata, come chorizo con nata. Un paciente no puede comer chorizo con nata. ¿Y quién toma chorizo con nata? Bueno, eso lo he oído, lo he oído. Y hablando así ya de alimentación y directamente relacionado con la curación, con el cáncer, habrás oído seguramente esto se ve mucho en las redes, ¿no? El típico influencer que habla de una dieta milagro y tal. ¿Has visto alguna dieta que te haya llegado o algún caso que hayas conocido de cerca de alguien que por seguir a lo mejor la indicación de alguien que no tiene ni idea se ha puesto en una situación bastante peligrosa? Sí, he visto, y de hecho hace no mucho, un paciente que además le tengo mucho cariño, porque lo peor de todo es que el paciente no es consciente del daño que se hace, y era un paciente que estaba haciendo un tratamiento convencional de quimioterapia, y es verdad que era un paciente muy formado en otro ámbito que está fuera de la salud. Es decir, esto pasa en pacientes que son como muy inquietos, que buscan información. Pues se fue a hacer un tratamiento alternativo, tanto médico como nutricional, y el nutricional pues era un paciente que evidentemente yo ya, como profesional de la nutrición oncológica, sé cuando un paciente va a acabar desnutrido, es que lo sé. Entonces yo sabía que iba a acabar desnutrido, entonces hice una dieta, pues hay una vertiente ahora que es hacer una raw food, que es solamente tomar alimentos crudos, mezclado con paleo, ayuno intermitente. Este paciente perdió 30 kilos en 3 meses. La desnutrición fue tan grave, fue tan agresivo el deterioro que tuvo, que dejó de andar. Y cuando había tenido pues un déficit de vitaminas del complejo B, le había causado una neuropatía periférica, dejó de andar, y cuando llegó a nuestro hospital de nuevo, llegó a consulta, venía que no podía andar. 30 kilos en un paciente que tenía un normopeso, ¿eh? Era completamente desnutrido. Y cuando llegó, me dice: es que no tengo energía, es que me han dicho que tengo que hacer esta dieta porque va a acabar, o sea, la alimentación no mata las células del cáncer, eso es falso. Entonces este paciente, lo triste era que él estaba sufriendo, me decía: a mí me encanta comer, pero estoy haciendo un esfuerzo por seguir esta dieta. Entonces lo tuvimos que, evidentemente estuvo solamente ingresado durante 3-4 semanas con nutrición parenteral para poder recuperar. Perdió 1 mes de tratamiento, que eso es grave, porque al final, cuando tú no tratas al paciente, pues las células siguen progresando y siguen su cauce. Entonces muchas veces el problema es que hacer esas barbaridades lo que conlleva es es decir, el plan ya no se cumple, toda la pauta médica que estaba establecida ya no se cumple, y entonces tenemos que paralizar el tratamiento solamente por nutrir al paciente y recuperarlo. Y lo peor es que muchas de esas consecuencias son irreversibles, porque al final la pérdida de la neuropatía periférica es como que se produce un daño en los nervios que a veces es irreparable, y él sigue teniendo a día de hoy la sensación de hormigueo, como de acolchamiento en los pies al caminar. Y es decir, a mí eso es decir, la desinformación o muchas veces el tener una idea equivocada de lo que supone la nutrición porque he oído o he leído,
pues a veces causa estas cosas que son para mí, es decir, muy graves. Vale. Y has nombrado la nutrición parental. Parenteral. La nutrición parenteral es una nutrición que se pone por una vena y es una bolsa y lleva todos los nutrientes cuando el paciente, es decir, no está muy desnutrido. Claro. Muchas veces lo tenemos que hacer. Y ¿se curó el paciente? Bueno, el paciente no se curó porque estaba en progresión, entonces sigue en progresión. Vale. Está ahí luchando. Venga, pues le deseamos aquí suerte. Perdona que te corte este episodio, pero me gustaría recalcar el mensaje de Pilar, y es cómo la nutrición puede ser un elemento fundamental para nuestra salud. Pero eso sí, debe ser personalizada, como nuestro método de training, nuestro método integral que aúna cuerpo, mente y nutrición, y todo ello personalizado. Te dejo toda la información en la descripción. Ahora sí, continúa con el episodio. Y el tema del azúcar, por ejemplo, que dicen que alimenta el cáncer, que sabemos que el azúcar pues en general no es un alimento muy saludable, pero en relación directa al cáncer, ¿qué relación tiene? A ver, a mí aquí voy a hablar un poco de bioquímica, que como os he dicho me encanta, y yo creo que hay que entender muy bien el proceso, ¿vale? Nosotros hacemos una digestión, los alimentos los ingerimos en la boca, pasan por el intestino delgado, que es donde los azúcares tienen, los hidratos de carbono complejos tienen su digestión, se digieren, se cortan y una vez que están en sangre, dentro de la célula comienza la digestión intracelular. Todas las células, su nutriente o su sustrato favorito es la glucosa. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Y sin glucosa no podemos vivir. De hecho, nosotros fisiológicamente nos medimos la glucosa en ayunas y tenemos que tener unos niveles, si no, estamos muertos, ¿vale? ¿Qué ocurre con las células cancerosas? Las células cancerosas lo que hacen es que utilizan normalmente, ¿vale? Una célula sana vive y utiliza el oxígeno, hace ese ciclo que se llama glucólisis, lo hace en presencia de oxígeno, ¿vale? Pues la célula cancerosa, aunque haya oxígeno en el medio, utiliza otra vía que es menos eficiente y que da menos energía, pero que va a necesitar como más glucosa, ¿vale? Entonces, por eso hay una creencia, eso es lo que se conoce como efecto Warburg, ¿vale? Que es ese efecto en el que, aun habiendo oxígeno, utilizan como otra vía en la que metabolizan como más rápido la glucosa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nuestro organismo, aunque no tengamos glucosa, es muy inteligente y de otros sustratos, es decir, de la proteína, nosotros tenemos, cuando se rompe la proteína, tenemos aminoácidos, hay aminoácidos que son glucogénicos, es decir, que podemos sintetizar glucosa. De los triglicéridos o los lípidos también podemos obtener glucosa. Con lo cual, es cierto que la célula cancerosa tiene preferencia y que utiliza mucho más rápido la glucosa que una célula normal, pero que si no tiene otros sustratos, va a utilizar otros sustratos también, ¿vale? De ahí a que yo recomiende el uso de el consumo de la glucosa, de azúcares simples, no, ¿por qué? Porque además lo que ocurre es con el azúcar como tal o de un ultraprocesado, es la velocidad con la que llega a sangre, ¿vale? Un hidrato de carbono complejo tenemos que hacer mucho más esfuerzo y llega como más lento a sangre, se libera como más lento y por eso es una energía más a largo plazo. La glucosa que llega rápido a sangre, produce un pico de insulina. Sabéis que los picos de insulina se relacionan con mayor inflamación, la inflamación también está relacionada con el proceso de carcinogénesis y todo esto está. Pero pensar que, como muchos pacientes que yo los veo, que yo he visto pacientes llorando y sufriendo porque un domingo se han tomado un trozo de tarta y piensan que están evolucionando su proceso. Entonces, hacer esa carga psicológica a un paciente también me parece muy grave en un paciente que a lo mejor pues tiene 3 meses de vida. Claro. Entonces,
la carga que supone, o sea, que a mí me diga un paciente que me llega a consulta que fue el cumpleaños de su hijo y no se comió un trozo de tarta de queso porque no quiere alimentar a las células cancerosas, me parece triste. No sé, me parece triste porque el señor o la señora lo pasó mal en ese momento, porque en realidad le apetecía disfrutar de la familia comiéndose un trozo de tarta. De ahí a que su rutina y sus hábitos sean comer tarta todos los días, pues no. Entonces yo creo que hay que saber, hay que tener nociones de bioquímica y saber las bases de la biología para poder recomendar y saber cuándo sí y cuándo no. Hay muchos pacientes que pasan los tratamientos y pasan el cáncer de puntillas, pero hay otros que no, hay otros que realmente tienen un estado físico muy deteriorado, pierden la capacidad funcional, entonces hay que ser como más flexibles. Sí, yo creo que aquí también lo dijo Daniel Mantas, que estuvo aquí, nutricionista, que dice, bueno, esto no es una lavadora, cada persona es un mundo y hay que adaptarse, ¿no? Pero hilando lo que has dicho al principio, claro, todo lo que decías tiene un paralelismo a todo lo que es la fase emocional, ¿no? Entonces, claro, ese balance entre compartir este momento con mi hijo porque es su cumpleaños, estar bien emocionalmente, disfrutar de ese momento que te has tomado un poco de tarta, también es importante saber balancearlo con el resto de tratamiento, de nutrición, ¿no? Sí, yo ahí justo querría entrar en un tema que me parece muy interesante, que es el tema de las emociones, ¿no? O sea, a lo mejor, en el caso concreto que has dicho del padre con su hijo, ¿no podría ser incluso más negativo no tomarse la tarta por el estrés que le puede generar, la tristeza? O sea, todas esas emociones pueden hasta alimentar más el cáncer, a lo mejor casi que el azúcar, claro, ¿no? El estrés, es decir, al final el estrés que supone, porque además es que el paciente te dice, es que creo que va a ser el último cumpleaños que pueda disfrutar y no me lo he comido y a mí eso me produce también una cierta carga emocional. Claro. Es decir, al final yo creo que si hay algo que se desarrolla en mi profesión es la empatía, la compasión, cosas que yo creo que todos tenemos guardadas, pero que salen porque te tienes que poner. Es decir, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene eventos, todo el mundo tiene momentos de desconexión, de disfrutar. Y yo creo que el cáncer es un momento en el que tú sacas todo eso a flote y desde el punto de vista profesional también tenemos que llegar a eso. Aunque yo no me dedique a la psicología, yo a veces se lo digo a mi compañera psicooncóloga, a Nuria, le digo, es que a veces no sé si eres tú más psicóloga, yo no sé, porque esto está todo como muy entrelazado. Desarrollas esas habilidades también con la experiencia, es normal. Hombre, la empatía es una cosa que aquí dice mucha gente que se sienta en ese sofá que falta mucha empatía en el mundo, o sea que es de agradecer que en el sector médico pues la gente lo desarrolle, que es lo suyo, yo creo que es al final algo natural. Y otro tema que aquí hablamos mucho, que es el tema del ayuno intermitente, ¿vale? Bueno, el ayuno en general, que pensamos que tiene ciertos beneficios. También la gente, yo particularmente que practico mucho el ayuno intermitente y el prolongado 3 o 4 veces al año, que estoy de 5 a 7 días más o menos sin comer y estoy acostumbrado, la verdad que me gusta mucho ese tema, he visto que me funciona muy bien. Yo siempre lo digo aquí, el ayuno no es para todo el mundo, hay muchos tipos de ayuno, como todo. Yo creo que cada recomendación, ¿no? Desde el deporte, la alimentación, todo no es para todo el mundo y hay que adaptarlo a cada persona. Pero sí que es verdad que como me gusta ese tema, sí que he leído pues algún, paper, estudio que hacen algunos médicos o nutricionistas en relación al ayuno intermitente. Hay algunas partes del mundo que he visto que han probado con gente que tiene cáncer a intentar reducir sobre todo en las etapas iniciales. Son positivas, pero bueno, no sé, o sea, es una cosa que todavía es experimental. ¿Qué opinión tienes tú del ayuno? ¿Tienes información respecto al...? A ver, yo creo que sí, la evidencia científica demuestra, por ejemplo, en todas las enfermedades cardiovasculares se ha visto, y de hecho yo hay veces, lo he visto en pacientes que, como dices tú, están dispuestos a hacerlo, que disminuye todo el metabolismo lipídico, de hecho viene muy bien para la inflamación, y hay estudios.
que ocurre en el proceso de carcinogénesis se ha visto, yo he leído, hay muchos artículos que se han hecho estudios, por ejemplo, en ratones, ¿no? En los que se ve que una célula cancerosa se le pone en ayuno y sí que se ve retardado el proceso. El problema está en que luego aplicarlo en la práctica clínica a veces es muy complicado. Muy complicado porque es lo que os decía, hay pacientes que pasan por el cáncer y pasan como de puntillas y su vida cambia mínimamente, pero hay otros que su vida, es decir, al final tiene un estrés metabólico muy grande, al final el cáncer produce un catabolismo muy elevado, entonces aumentan los requerimientos energéticos, el paciente come menos, hay un déficit energético. Entonces yo, por ejemplo, lo que he visto es que ya cuando la rutina de un paciente cuando llega al hospital a ponerse los ciclos de quimioterapia llega a las 8 de la mañana en ayunas, cuando han hecho ya un ayuno. Entonces hacen el ayuno para hacer las analíticas, si tienen TAC, si tienen PEC-TAC, y yo les hago la bioimpedancia. Entonces cuando llegan a que ya se van a desayunar y llevan 13 o 14 horas de ayuno, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final la resistencia energética que tienen es muy poco, no tienen flexibilidad metabólica. No, o sea, yo, por ejemplo, que soy una persona muy activa, yo de normal en mi vida diaria, con mi energía, comiendo, soy capaz de hacer ayuno, entrenar en ayunas, y además es que no lo concibo de otra forma. Mi cuerpo se ha adaptado y si desayuno me va peor, pero una persona enferma, es decir, hay que personalizarlo de forma muy estricta. Por ejemplo, hay determinados, por ejemplo, el cáncer de mama. De hecho, yo siempre digo que todas las mujeres con cáncer de mama suelen ser como muy preocupadas por la alimentación, por el deporte, y tengo muchas pacientes que lo practican, pero realmente no han tenido un cambio muy grande en su vida, es decir, vienen, se ponen el tratamiento, algunos tipos, no todos, ¿no? Pero los que tienen buen pronóstico, su vida no cambia mucho, pero pacientes en los que hay un deterioro tanto físico como funcional, como a nivel nutricional, es complicado llevarlo a cabo. De hecho, muchas veces se lleva a cabo porque el paciente no quiere comer, pero no involuntariamente, ¿eh? Claro, y ahí también veo a lo mejor el tema del ayuno, que ya en la sociedad hay gente que es muy, oye, lo rechaza. A lo mejor una persona que está en esa situación, ¿no? Que tiene un cáncer y también de por sí, si no tuviera el cáncer, también rechazaría esas prácticas porque piensa que son un poco una locura, entre comillas, por el desconocimiento, por la falta de información. A lo mejor incluso no le vienen bien ya solo por eso, ¿no? Porque está ahí sin energía y tal, y dice, y encima me van a hacer ayuno que yo pienso que no es bueno, ¿sabes? Claro, y sobre todo los familiares, el apoyo emocional, que al final yo creo que la familia, yo me he dado cuenta que la familia, si hay, o sea, pueden ayudar, quieren que el paciente mejore como sea. No pueden ayudar a nivel médico, no pueden hacer nada, y una de las herramientas de ayuda siempre es la alimentación. Intentar que mejore, intentar que esté sano, o sea, que mejore, o que coma, o que a nivel nutricional esté sano, ¿eh? Claro. Esa es, que vean que funciona la nutrición. Esa es la mayor preocupación, y yo creo que lo del ayuno a la familia nunca le gusta, bien, ¿no? Claro. Le suena bien. Pero sí que tenéis, y suele pasar, ¿no?, que pierden el apetito, como has dicho. ¿Cómo se puede hacer para que coman algo o recuperen ese apetito? A ver, cuando en situaciones extremas hay medicación, que a veces es tratamiento hormonal, que muchas veces el tratamiento no es... Si el cáncer es hormonodependiente, muchas veces no es recomendable porque puede ayudar a progresar la enfermedad, pero yo creo que la mayor herramienta, yo siempre veo que el apetito de un paciente oncológico es muy difícil de recuperar, muy difícil, cuando no tiene apetito, muy difícil, pero sí que es cierto que yo siempre he visto que en aquellos pacientes que hay un apoyo son los pacientes que mejor.
que mejor les funciona. ¿Por qué? Porque si tú tienes a alguien en casa, un paciente al final que viene después de la quimio, que está destrozado, es que no tiene fuerzas a veces ni para pelar una manzana, ¿eh? Entonces, si no tiene a nadie que le ayude, que al final la alimentación es que acaba en la cocina. Entonces, si no tienes un apoyo, alguien que te ayude a cocinar, a organizar, a que vayas a comprar. De hecho, yo trabajo en un hospital en el que, bueno, pues es una población flotante, en el que todo el mundo viene de retiro y mucha gente pues está sola. Y pues se nota muchísimo cuando hay un paciente que tiene a alguien detrás, a quien no tiene nada, hace lo que puede. Entonces, yo creo que la labor mía es adaptarme a cada paciente, personalizar, con la situación que tengo, con el ambiente que tengo y con lo que tengo, mejorar al paciente. Eso a veces, es decir, tú puedes tener una situación ideal y sabes que el paciente, decir, bueno, yo puedo darle la dieta perfecta, las condiciones perfectas, pero es que luego hay factores sociales en el que tienes que jugar con ellos y que con todo ello hacer que mejore. Totalmente. Entonces se vuelve muy complicado. Has hablado un poco del entorno, ¿no? Aquí siempre hablamos del entorno y ponemos casos de que yo se lo digo hasta amigos míos, ¿no? Lo de esta frase famosa de somos el 80% de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, ¿no? Y es verdad que cuando veo que un amigo mío está, por ejemplo, trabajando y su compañero de trabajo que está al lado dice, tío, es que es súper negativo, es que tal, y digo, tío, tienes que hacer algo para cambiarte de ahí, porque es que ya te va a afectar un montón, ¿sabes? O sea, si estás con él 8 horas de lunes a viernes y le tienes al lado y todo es negativo, algo te está afectando, o sea, está claro. Entonces, en el tema que dices tú, pues es que claro que si la gente que está alrededor del paciente pues no le apoya, o no lo tiene, como dices tú, a lo mejor por lo que sea, porque está en un sitio, en otra ciudad o tal, y no puede tener ese apoyo por condiciones laborables de la familia o lo que sea, se tiene que afectar. Entonces, ya entrando ahí, que está relacionado un poco, ¿la actitud del paciente influye mucho en las posibilidades de curación? A ver, no sé si en la capacidad de curación, pero siempre, como todo en la vida, yo siempre digo que la actitud es un plus y siempre, o sea, una persona que tiene actitud siempre llega más allá. No sé, tengo casos de lo que os decía, por ejemplo, uno de los efectos secundarios de la quimioterapia es la neuropatía periférica, que es pues que, y muchas veces, a ver, se vuelve tan, es decir, hay muchos pacientes que como síntoma secundario genera una toxicidad al fármaco, ¿no? Entonces hay situaciones en las que esa neuropatía te deja que, es decir, después se hacen pruebas, se hace una electromiografía que te mide la actividad como eléctrica de los nervios y se queda a cero. Yo recuerdo que tenía un paciente que le dijeron, el neurólogo le dijo, mira, es que no vas a volver a andar, pero tenía tanta actitud que dijo que no, voy a hacer todo lo... Cogió... Nadie le dijo, yo le dije, coge un entrenador, un fisio, empezó con la rehabilitación, de la rehabilitación pasó a la fisioterapia, de la fisioterapia pasó al ejercicio físico y al final acabó haciendo carreras. Decía, yo sigo sin sentir los pies. Buscó las zapatillas que necesitaba porque necesitan de estas como de apoyo y al final anduvo. Hay otros pacientes que cuando reciben el diagnóstico, aunque el diagnóstico sea bueno, es como que se apagan, hacen un plof, se apagan, entran en depresión, no comen, la vida les pasa por delante, les da igual la familia, les da igual todo y evidentemente yo creo que eso, es decir, al final una persona cuando decide que se deja ir y se quiere morir, pues se deja ir. Y todo, yo creo que todo influye, la actitud, vamos, es fundamental en la vida, yo creo que sí, que es fundamental porque al final, cuando tú sientes que... Yo tengo pacientes, recuerdo un paciente que tengo ahora que le decía, hablando con mi equipo, y decía, es que da la sensación de que le ha venido bien, está contento.
Es decir, cada vez que viene un tratamiento, viene contento. Bueno, uno menos. En vez de verlo como algo negativo, lo ve como algo positivo. Bueno. Y eso influye, es decir, viene contento a sus ciclos. Hay gente que viene pues derruida, destruida, todo le parece mal, que se le haya caído el pelo. Hay gente que ve positivo, incluso dice, pues nunca había estado con el pelo corto y me veo guapo. Sí, tengo una amiga que hace poco pasó también un cáncer de mama y me decía, Juan, yo veo a la gente que me dice, qué horror, porque llevo 3 días, que me duele el estómago, y digo, madre mía, pues si yo he pasado no sé qué, no sé cuántos tratamientos, tal, he tenido que dejar de trabajar con lo que me gusta mi trabajo. Y dice, pero vamos a ver, pero si no te pasa nada, pero si nada, quítate la leche, fin, ya está, que te sentaba mal, ya está. Y es verdad que la actitud lo hace todo y que afecta al entorno también, ¿no? Claro, o sea... Cómo lo lleve la familia también dependerá de... será retroalimentación, ¿no? También, cómo lo lleva la familia afectará al paciente y el paciente a cómo lo lleve la familia, ¿no? Por supuesto, la familia yo creo que... O sea, el paciente con cáncer sufre muchísimo, porque al final... se ven afectadas muchas áreas de tu vida, se ve afectada tu vida laboral durante mucho tiempo... tú cambias es decir, al final los tratamientos te cambian tu aspecto físico, tu aspecto emocional, entonces es importante el manejo de todos los ámbitos, ¿eh? ¿Cómo ves hasta ahora esa implicación? ¿Tú crees que como sociedad en general estamos metiéndonos más en... Oye, pues es verdad que es importante la nutrición, el acompañamiento de las familias también a nivel psico-oncológico, ¿no? ¿Tú crees que estamos yendo para adelante o todavía nos queda mucho? Ay. Yo creo que la población emerge, va más rápido que, por ejemplo, pues nuestro sistema sanitario de salud pública, ¿no? Entonces nos queda muchísimo camino. Es decir, se está hablando de nutrigenética, de nutrigenómica, y es que hay cosas que son fundamentales que hoy en día no están instauradas. Es decir, no hay un servicio de nutrición. La mayoría de los hospitales pues vamos bajo mínimos. Hay un nutricionista si lo hay y tienen que abarcar todo el hospital, entonces se queda todo sin resolver. Entonces yo creo que queda muchísimo camino, es decir, estamos como en posguerra, en el ámbito de la nutrición estamos en la posguerra y estamos ahí, somos como sanitarios de segunda, estamos luchando como para dar cabida, como si, no sé, como si fuese algo. Y no nos damos cuenta que todo el mundo come y que si trabajásemos desde la prevención nos estaríamos ahorrando mucho dinero en curar enfermedades, en resolver problemas. Lo de la prevención es una cosa que siempre lo tenemos, es un debate continuo que nos hace pensar, parece como, a mí me da la sensación de que parece a veces que la sociedad quiere que estemos enfermos porque hay detrás un montón de gente, de industrias que quieren que estemos, ya sea la farmacéutica, ya sea la alimentaria, entonces al final parece un poco eso, pero bueno, yo creo que es verdad que opino igual que tú, creo que estamos así un poco fastidiados, un poco en pañales, ¿no? Son diferentes velocidades, pero al final que estés aquí, que gente como tú, así profesionales, estén en podcast, que difundan su mensaje, que la gente lo vea, le da muchísima información. Yo sé muchísimo más que hace muchos años, porque me he puesto a leer, porque me he puesto a ver podcast, porque me he puesto a escuchar a gente que sabe mucho más que yo, lógicamente, y que te aporta esa información y al final, oye, ese a lo mejor parece una tontería, pero hay alguien que te estará viendo hoy y que luego le diga a su padre, oye papá, pues he escuchado esto, ¿sabes? Entonces deberíamos de hacer tal. Entonces, bueno, al final es todo suma. Y ya el tema de, bueno, las dietas, no me gusta hablar de dietas aquí, siempre hablamos de alimentación o menús, porque dietas es una palabra que yo creo que es un poco restrictiva, ¿no? Ya la asocias a algo, a un rechazo, a un corto plazo y luego vuelvo a mi normal. Entonces, ¿qué alimentación crees que es mejor, o si hay algún tipo de alimentación que se ha comprobado que es buena para el tema de la quimioterapia o para el proceso del cáncer? A ver, yo creo que hay que llevar una dieta rica en antioxidantes, porque al final los antioxidantes, es decir, el antioxidante, por ejemplo en la vitamina C o vitaminas que son antioxidantes, lo que hacen es que se oxidan ellas para evitar que se oxiden nuestros componentes de la célula, con lo cual todos frutos rojos, verduras, brócolis, verdura de hoja verde, toda la fruta y la verdura
bajaría el consumo, aumentaría también el consumo de la proteína, porque al final esto es algo que veo, yo creo que el nutriente o el marcador que podemos medir a nivel bioquímico en una analítica es el que más se ve afectado en el cáncer. Yo normalmente hago un análisis de bioimpedancia, ¿no? Que se mide como el estado celular y bueno, pues saca un dato que es el ángulo de fase, y eso me mide como el deterioro muscular que ha tenido el paciente, ¿no? Normalmente siempre en el proceso de quimioterapia, porque al final la quimioterapia ataca tanto a células sanas como a células enfermas, y luego hay un proceso en el que nuestro organismo intenta regenerar. Entonces la proteína es muy importante. Y ciertamente el paciente, no sé por qué, a mí me da la sensación que tiene cierto rechazo, empieza a rechazar la proteína de forma, es decir, no quiere carne, no quiere pescado, no quiere huevos. Entonces yo creo que también hay que ser muy claro, la información que se da en redes sociales a veces es el consumo de pescado, el consumo de carne. Si por ejemplo a mí el paciente veo que no consume proteína y que solo consume un tipo de proteína, intento, aunque casi siempre tengo que suplementar con proteína a los pacientes. Y luego hay una cosa muy importante que la mayoría de la gente no sabe, y son las interacciones fármaco-nutriente. Y esto a mí me preocupa mucho, porque hay muchos pacientes que, bueno, pues en torno a la buena voluntad que digo, pues se diagnostican y se van al herbolario y dicen, bueno, pues me voy a comprar para dosificar, voy a empezar a comprar, y hay muchas hierbas que no se han estudiado pero que tienen mucha interacción farmacológica. Y yo he llegado a ver pacientes que se nos van a UCI porque me he enterado que de repente pues se han tomado justo previo a venir a la quimio durante una semana cardo mariano, por ejemplo, y hacen interacciones farmacológicas y te hace una reacción anafiláctica y el paciente se va a UCI. Entonces es muy importante que los pacientes preguntar al paciente, oye, si está tomando algo, y que no, la suplementación es muy importante, que sea consensuada con el médico, con el nutricionista, porque a veces que hacen interacciones y que eso pues puede ser un problema. Luego también, por ejemplo, hay determinados, por ejemplo el zumo de pomelo tiene un compuesto bioactivo que lo que hace es, con determinados agentes quimioterápicos, que compite por enzimas que se encargan de la metabolización del fármaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tomas el zumo de pomelo, ese compuesto como que atrapa esa enzima y el fármaco ya no se metaboliza. Entonces lo tienes mucho más tiempo en sangre elevado, y eso puede generar una toxicidad. De ahí que, por ejemplo, en mi hospital se utiliza el zumo de pomelo, que es muy beneficioso para reducir la dosis de fármaco, porque claro, es decir, al final nos hemos dado cuenta, se hace una farmacocinética, se mide el fármaco en sangre y se ve cómo, poniéndole, a lo mejor necesitando menos dosis de ese fármaco, el paciente tiene el mismo efecto, con lo cual tiene menos efectos secundarios y en sangre dura. Es decir, si nosotros queremos que el fármaco esté una semana en sangre para que haga su bloqueo a las células y las elimine, pues con menos dosis conseguimos el mismo efecto. Entonces, pero hay que tener cuidado, porque el zumo de pomelo tiene muchas interacciones y hay veces que puede ser beneficioso y otras veces que no. Nosotros lo tenemos controlado y hay que hacer una farmacocinética que no siempre se hace. Es una analítica muy cara y que no en todos los hospitales se hace. Y encima el pomelo, que es súper ácido y que seguramente a mucha gente no le guste, ¿no? Sí. Es que ácido es astringente, sí. Sí. A mí no me gusta mucho el pomelo, la verdad. No. Y es amargo. Y has hablado justo de la proteína, que está directamente relacionada con la creación de masa muscular. Entonces, yo esto justo lo dije hace poco en un podcast, que vi un podcast de un oncólogo que estaba trabajando en Estados Unidos y decía que ya hay muchos hospitales de Estados Unidos que están priorizando, dándole mucha importancia al tema de ejercicios de fuerza para mejorar la masa muscular de los pacientes, porque
realmente luego si tienes cáncer, te va a ayudar un poco y te va a ayudar más si tienes más masa muscular al final en esa lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es el tema de la masa muscular con el tema de tener un cáncer? A ver, yo creo que si hay algún complemento que le va a decir, hay como los 3 pilares básicos del abordaje 360 del paciente es la nutrición, el ejercicio físico y la psicología. Todo eso, es decir, al final, si tú haces ejercicio, el ejercicio al final libera hormonas que te hacen sentir bien. Si te sientes bien, además el ejercicio físico también va a hacer que segregues hormonas que te estimulan el apetito, y ahí es todo como algo que va de la mano. Y yo creo que es súper importante, y de hecho hay estudios, evidentemente. Es verdad que muchos pacientes piensan que hacer ejercicio es machacarse. Es decir, yo creo que el ejercicio físico, al igual que se hace una intervención, una evaluación inicial del paciente a nivel nutricional, también se hace a nivel físico. Se hace una valoración funcional del paciente, se ve cómo está y qué le puedo yo pedir al paciente. Es decir, cuál era el paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que nunca en su vida ha hecho ejercicio, pues no le voy a poder ahora hacer dominadas pero siempre hay algo que puede hacer. Y yo siempre he visto que cuando el paciente ni come ni hace ejercicio, es que va en picado. Entonces, yo siempre aconsejo la intervención nutricional, aumentar el ejercicio físico en la medida que el paciente pueda. Es decir, siempre hay profesionales oncológicos, ahora hay, igual que está la nutrición oncológica, el ejercicio físico oncológico, hay muchos profesionales muy buenos que pautan el ejercicio físico para pacientes oncológicos, y yo creo que es fundamental. Qué bueno, además has hablado de esos 3 pilares, que son los 3 pilares que defendemos aquí, y que todavía nos cuesta defenderlo a veces, ¿no? Sobre todo nos pasa con el entrenamiento mental. Nosotros lo llamamos entrenamiento mental o foco, y hemos tenido aquí a deportistas olímpicos y tal, y nos decían, no, es que o sea, no puedes quitar ninguna de esas piezas, y eso que ellos como que ponen mucho empeño en la parte física, pero dices que no puedes quitar las otras porque entonces ese balance ya no está bien, ¿no? Y así un mito sobre la nutrición oncológica que quieras desmitificar, digas, me viene mucha gente diciendo que tengo que hacer esto y no es real. Pues yo creo que el más mito es que la nutrición solo sirve para evitar la desnutrición. Es decir, al final los nutricionistas en el hospital, como no hay un servicio instaurado, siempre es, no, si yo como bien, no, es que la nutrición no solo sirve para muchas cosas. Es decir, sirve para que tengas energía, para que tu sistema inmune esté fuerte, sirve para muchas cosas. Es decir, no solo yo trato a la gente cuando ya está desnutrida o cuando está obesa. Claro. Hay un punto intermedio en el que también hay acción. Entonces yo creo que ese es el más mito que... Fíjate que ahí las farmacéuticas lo han hecho muy bien, porque todos recordamos algún aporte de estos de, no, para estudiar, para tal, y dices, ostras, es que si comes bien, también te enfocas más, te evitas esa niebla mental, te evitas la fatiga, y eso es comiendo bien, pero ahí lo han hecho mejor vendiendo ese fósforo, ese no sé qué, ¿no? Sí, yo creo que un poco está relacionado con la sociedad, que es que al final, también lo decimos aquí mucho, pero es verdad, yo creo que nunca piensa en largo plazo, solo piensa en el corto plazo. Entonces, ya cuando está mal es cuando... Eso es. Pero no piensa... Por eso mucha gente no hace tanto deporte, ¿sabes? Sí, no, porque eso, es que vivimos en la sociedad, vivimos en el mundo, en la cultura de lo inmediato. La gratificación instantánea. Y entonces todo, y es verdad que para ciertos aspectos nos ha venido muy bien, ¿no? El que me contesten al minuto, el tener información rápida, ya, todo éxito rápido, todo rápido, pero la salud no es algo inmediato, es algo que es a largo plazo y que hay que invertir día a día para que los resultados se vean. Y luego ocurre que la gente, yo me di cuenta en la consulta, que la gente se da cuenta tarde. O sea, una persona que llega a los 55 años a la consulta, ya es cuando ve que le pasa la vida, que tiene un montón de taras, que tiene un montón de problemas que resolver y lo quiere hacer de forma rápida. Claro. Y ya es tarde porque además, por ejemplo,
meterte en la cultura del deporte a cierta edad ya no lo haces con la misma habilidad, te cuesta y tienes que estar muy focalizado para que resulte. Sí, yo creo que lo del deporte la gente debería tomárselo como si fuera un trabajo, ¿sabes? O sea, todos los días va a trabajar y te diría que más del 50% de la gente no le gusta su trabajo en general, es una cosa que pasa en España y en muchos sitios del mundo. Entonces, pero van a trabajar, ¿no? Pues deberían de entrenar un poco así, ¿no? O sea, tengo que ir al gimnasio porque es que o tengo que ir al gimnasio o tengo que practicar deporte. A lo mejor no te gusta el gimnasio, aunque el entrenamiento de fuerza es súper necesario varias veces a la semana, pero puedes hacer otro tipo de actividad física, pero tendrías que tomártelo así como, pues me toca, tengo que ir. De hecho, yo eso siempre lo digo porque yo cuando yo doy clase de nutrición clínica en la universidad, le digo a mis alumnos cuando doy las fórmulas, las típicas fórmulas que tienen algunas más de 100 años, siempre digo, estas fórmulas las podríamos tachar del mapa, porque la sociedad ha evolucionado tanto que yo, que hago deporte a diario, cuando me preguntan las típicas tablas que hay, 1 hora de ejercicio, yo considero que aunque haga 1 hora, mi vida es más bien sedentaria, porque es que me paso 12 sentadas. Quiero decir, Claro. Lo que voy del parking, intento aparcar lejos, pero es que la gente intenta aparcar. Mis compañeros de departamento yo veo que están deseando que le den la llave para aparcar en el sitio más cercano. Y yo, si no pasa nada, si vas viendo Claro. el día, caminas un poco, si haces 2 kilómetros o 3 andando, no pasa nada. Entonces, yo creo que practicar ejercicio hoy en día debería ser algo que como dices tú bien, deberíamos hacer, porque es que el resto del día no gastamos ni ya no es gastar calorías, simplemente es movilidad, son muchas más cosas, agilidad muscular, que yo veo gente que no practica deporte y es que ya le ves que conforme va pasando pierde agilidad, pierde destrezas y habilidades físicas que cuando ya tienes 50 años ya se van notando. Totalmente. Sí. No, A y los además- 30 no los notas, pero a los 50 sí. Claro, ¿no? Y que además eso también influye a nivel neuronal, que también está linkado, ¿no? El que tú hagas deporte con que se active tu cerebro. Al final es un sistema circulatorio, al final es necesario también oxigenar el cerebro, también es necesario que te muevas, básicamente. Eso es. Entre el teletrabajo, entre estar 8 horas sentados que no paramos, ¿no? Lo dice mucho aquí nuestro entrenador físico, dice, en vez de parar para salir y fumarte un cigarro, porque no paras y te haces 10 sentadillas y ya te eso- activas y luego ya sigues, ya tal. Dice, es mucho mejor, dice, pero ayer es el loco, es salir y tal. Total, en otros países Cierto. del mundo, en Australia, por ejemplo, lo contaba hace poco, no sé quién lo vi, me lo contaba, que su pareja era australiana, que vino aquí a trabajar y que estaba flipando. En plan, porque la gente se para a fumarse cigarros, dice, lo que hacen en Australia es, en los parones se van a dar una vuelta a la manzana y vuelven. Sí, yo sí que lo he visto. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en que estuve haciendo la tesis en California, me acuerdo que yo iba a dar clases y tal, y me di cuenta que la cultura los americanos son mucho más prácticos. Es verdad que California es un estado como bastante muy pro de la salud y tal. Sí. Pero yo recuerdo que llegaba a una clase y la gente venía y venían de nadar pues en bañador, con el bañador mojado, comían en clase, se cambiaban, o sea, eran como todo mucho más práctico. Aquí en España nadie se le ocurre ir a clase con el bañador mojado porque dice, bueno, ya lo haré, no encuentras a nadie, te toman de Loco. Te vas a poner malo porque está mojado encima, tal, esas cosas. Pero bueno, ya que has hablado de Estados Unidos, sabemos que estuviste en uno de los centros más importantes de oncología allí en Nueva York. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste de ese tiempo allí? Bueno, yo creo que fue un sueño profesional vivir aquello, porque bueno, el sistema es verdad que tiene muy integrada, la nutrición está integrada dentro del tratamiento oncológico, es decir, en España el paciente es el que decide si va al nutricionista oncológico. Allí, o sea, entra dentro del proceso. Allí el paciente llega y es tratado por un trabajador social, si las condiciones sociales no le acompañan, es tratado por un fisio, por un psicólogo, por un nutricionista. Es decir, eso
me llamó la atención muchísimo y creo que luego otra cosa es la infraestructura que tienen en el hospital. Pues imagina, había como trabajando, la estructura era 60 nutricionistas, además para cada tipo de cáncer, es decir, para mama había un nutricionista específico. Joder. Y luego otra cosa muy importante, y es la calidad asistencial que se da, y es que si yo puedo ver en un día, no sé, 30, 40 pacientes, ahí el nutricionista que estaba, solamente el que estaba en planta, no estaba en consultas externas, veía 7, 8 pacientes, es decir, tienes el tiempo para dedicarle al paciente, cosa que pues aquí en España no ocurre, es decir, no te dejan que le dediques el tiempo que... Entonces eso... a nivel de formación no noté ninguna diferencia, al contrario, yo creo que en España estamos muy formados, o sea, muy formados, porque además hemos aprendido, venimos de la época, como digo yo, de la posguerra, y hemos aprendido a buscarnos la vida y a hacer, somos muy multitask, es decir, yo al final pues he hecho la tesis, me dedico a la docencia, me dedico a la investigación, además hago cosas de administración, hago parte clínica, quiero decir, y allí los perfiles son como muy especializados, es decir, el que se dedica a la mama solo sabe de mama, lo tiene todo muy protocolizado, muy tal, pero luego pues al final no tiene una visión tan global de la nutrición. Pero bueno, la experiencia me pareció, sobre todo eso, los medios que tienen, alucinantes. Sí, ¿no? O sea, al final Estados Unidos es un ejemplo en muchas cosas y entiendo que en eso es otra más. Y bueno, venga, vamos a hacer una de nuestras preguntas, yo creo, así salimos un poco de nutrición. Esta es mi favorita, ¿vale, Pilar? Así a ver qué te parece. Dinos una verdad, Pilar, en la que tú creas y que poca gente esté muy de acuerdo. Pues yo creo que voy a hablar de la nutrición, porque para eso he venido. Pues que la nutrición es tan importante como cualquier parte del tratamiento oncológico, y creo que es una verdad como un templo. 100%. Aquí lo defendemos. Nosotros, vamos, lo defendemos 100%. De hecho, yo dije una cosa parecida cuando me hicieron esa pregunta. Y si pudieras cambiar algo en el mundo o en las personas que crees que cambiaría mucho el mundo, ¿qué sería? Pues yo creo que lo he dicho anteriormente, y es la cultura de lo inmediato en la salud. Porque eso lo hemos extrapolado a la salud, y yo creo que es algo y yo creo que es algo educacional, y que la prevención es súper importante, y que la salud, vivimos en un mundo rápido, y yo creo que hay que cogerla desde los 3 puntos, no solo la salud física, sino la salud emocional y la salud mental, física y nutricional. Es decir, yo creo que eso es fundamental. Entonces, trabajarla desde la prevención y con el día a día. Es decir, yo creo que hay que invertir poco a poco en pequeñas acciones a diario para que a largo plazo pues tener pues todo. Sí, como hablamos aquí también muchas veces de hábitos atómicos. Hay que tener lo que te decía, salud física, social, mental. Sí. Yo le digo mucho, me encanta el tema de la IA, ¿vale? Que vamos a salir un poco de estamos saliendo de otro tema completamente diferente, pero me encanta el tema de la IA, siempre me estoy formando con el tema de la IA, y sobre todo me gusta mucho también lo de el antienvejecimiento o bueno, lo de la inmortalidad, ¿vale? Ese tema me gusta mucho. Entonces, ya hay mucha gente que yo leo y escucho y dicen que lo que tenemos que hacer es aguantar en las mejores condiciones físicas de 10 a 15 años y que luego vamos a quedarnos así. Entonces, yo se lo digo a amigos míos que no se cuidan, les digo, tío, no lo quieres hacer, hazlo porque seguramente te mantengas así luego el resto de tu vida. O sea, vamos a ese avance. Entonces, si conseguimos esa inmortalidad y tal, haces esfuerzo aunque sea, ¿sabes? Intenta mantenerte 10, 15 años bien. Pero bueno, lo dejo ahí porque realmente cada vez me sorprende más cada año, va avanzando mucho más. Así que veremos dónde va ese tema. Yo quería, hilando a lo de la inmediatez, seguro que te ha venido algún paciente. Tuvimos aquí a al cirujano Alejandro Almoguera, y nos decía, es que claro, dices, ¿por qué operas? Porque la gente quiere que, así, la solución ya. Entonces, claro, lo más rápido sería una operación y tal. Que lo mejor a lo mejor serían 6 meses de fisio, de entrenamiento, de no sé qué, de cambio de alimentación, a lo mejor con una terapia, pues yo qué sé, meditación, ¿no? Y dice,
¿Te ha venido algún paciente que digas, mira, es que yo quiero, ya está, que me digas ya lo que tengo que hacer y que mañana ya esté solucionado, Pilar, ya está? Claro, o sea, hay mucha gente y de hecho hoy en día sabéis que hay medicación, por ejemplo, eso pasa en la obesidad. O sea, El Ozempic, ¿no? Es el que yo realmente tiene una indicación que yo apoyo, por ejemplo, en casos... A ver, no todo el mundo que tiene obesidad tiene una ingesta, hay muchos más problemas detrás de eso, ¿no? Pero sí que ahí sí que se ve, o sea, hay gente que hace auténticas barbaridades y que sabes que al final que nunca va a cambiar los hábitos, que se va a poner el Ozempic, se va a poner el Mounjaro, se va a poner el Wegovy, va a perder el peso y en 3 meses lo va a recuperar porque no claro, consigue, no cambia sus hábitos. Es decir, al final yo creo que hay que ser constante, es decir, y que no sé, todos tenemos días. Yo, por ejemplo, con el deporte, pues evidentemente hay días como hoy, por ejemplo, que sé que no voy a hacer deporte, pero bueno, digo, bueno, pues siempre, aunque sea un poco, es decir, pues caminaré un poco más, o es decir, aunque no tengas todo el tiempo que tú consideres que es el que tú necesitas, siempre puedes hacer un esfuerzo en hacerlo mejor. Sí, sí, sí. Y sin que suponga un estrés psicológico. Eso es lo que hay que encontrar. Yo siempre le digo a mis pacientes que la idea, yo cuando trato nutricionalmente a alguien, cuando intervengo, no es que esto le suponga un castigo es ayudar a que poco a poco esos cambios se mantengan y además le guste mantenerlos. Que al final, pues eso, yo creo que quienes disfrutamos de un estilo de vida saludable y sano, pues no lo hacemos como un castigo, una tortura, lo hacemos plácidamente. Sí, no, y además yo creo que la gente que hacemos deporte de forma habitual, a todos nos ha pasado, se piensan que nos encanta ir todos los días a hacer deporte y tal, cuando hay días que no tienes ganas y vas. Pero eso sí, eso siempre pasa, y a mí me ha pasado en el 100% de los casos, puede ser que un día no tengo ganas, pero cuando salgo a hacer deporte digo, qué bien me has sentado y qué buena decisión he tomado antes, ¿no? O sea, es increíble, porque al final es lo que te genera el deporte, o sea, estamos hechos para movernos y para tener actividad física. Y ya relacionando esto con el tema que has dicho, un poco el tema de la obesidad, yo sé que el último estudio que vi, que no sé si estará ahora actualizado, era que ya en España que cerca del 35% tenía ya obesidad, sobrepeso, o sea, es una locura y esto va más. Sí. Claro, entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto del tema de la nutrición, la sociedad española? ¿Cómo va a ir esto en aumento? Porque parece que esto va a ir a más. A ver, al final, no sé si... a veces tenemos que pararnos a pensar en que nunca en la vida hemos tenido tantas opciones. Es decir, hoy en día tú vas al supermercado y es que hay... Es decir, todo va en caja. Entonces, al final, pues sí que es cierto que hoy en día, y esto ya es un tema un poco más social, pero comer bien no es barato. Entonces, hay gente que tiene verdaderos problemas para llegar a fin de mes y lo más barato es comer mal. Claro. Yo, por ejemplo, que soy una persona que, bueno, pues que me dedico a la nutrición y me gusta comer alimentos pero es que hoy en día encontrar buenos alimentos, o sea, es que una docena de huevos es muy cara, la fruta, si la compras buena, es muy cara. Entonces, yo creo que también que algo está pasando como sociedad, que es decir, no puede ser que la cesta de la compra sea igual aquí casi que en Estados Unidos o que en Suiza o que en Copenhague, cuando los sueldos no son iguales. Entonces muchas veces yo lo veo en consulta, yo lo veo que yo no solo me tengo que adaptar, es que hay mucha gente que no puede comer pescado, entonces como no puede comer pescado, pues come sucedáneo, que es mucho más barato. Yeah. O sea, hay gente que no puede comer pescado, literal, porque comer una lubina de piscifastori es relativamente barata, pero salvaje, o sea, tú vas y vale 70 euros el kilo. Yeah. Entonces, muy poca gente se puede permitir. Ya no es ni siquiera por el tiempo de decir, bueno, es que no la encuentro o no tengo tiempo para ir a comprarla, es que no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, eso está haciendo que la obesidad está creciendo, pero porque la cesta de la compra está aumentando. Entonces, las políticas alimentarias no sé hacia dónde... Porque al final, el que produce, el productor, vende barato. El que está en el campo vende barato. Pero es que luego en el supermercado
hay una diferencia brutal. Y luego pues eso, que lo que compres sea sano, pues al final cada vez compramos más en todo, cuarta gama, bandejas. Encontrar hoy una lechuga que tenga bichitos y es muy raro, ¿eh? Es bastante complejo ese tema. Sí, bueno, yo creo que también hay otros factores, pero el tema que has dicho tú es muy importante. También el tema de la gratificación instantánea también, o sea, el ser humano por defecto no quiere esforzarse. Somos en general vagos, pero es nuestro cerebro, o sea, quiere hacer el camino más corto, y eso a la gente le pasa con el deporte y con todo, y ya si se lo sumas a tomar alimentación, pues es un canteo. Y luego, así como caso así importante que hayas visto tú que en relación a la nutrición haya pegado un cambio muy bestia, ¿has tenido algún caso que digas, recuerdas algún caso de, joder, pues este paciente cambiando la alimentación, pues el tema del cáncer dio un vuelco brutal, o al final no es tan bestia? Normalmente, o sea, he visto muchos cáncer, o sea, hay diferentes tipos de cáncer que la alimentación sí o sí es como la base. Porque pueden morir desnutridos, y son todos los que afectan a cabeza, cuello y el tracto gastrointestinal, toda esta zona. Es fundamental prevenir y tener un plan, ¿vale? Porque son pacientes que normalmente llevan quimioterapia, radioterapia, tratamientos concomitantes, que la radioterapia literalmente abrasa. O sea, abrasa es como si... ya sabes que el paciente empieza, normalmente la quimioterapia se pone en ciclos de 15 a 21 días, y la radioterapia se hace durante un proceso que va dependiendo de la dosis y dependiendo, pero suele ser todo seguido, ¿no? Durante un mes. Entonces, durante ese proceso el tratamiento es local, pero es acumulativo. ¿Qué ocurre? Que eso es realmente como una quemadura, es una quemadura real. Entonces el paciente deja de comer. Ahí lo que se hace es que el paciente pues se suele poner una PEG, que es como un botón al estómago, y se le pone un tubito que se alimenta desde ahí, pero aún así el paciente pues se le deja comer por boca hasta que puede, pero llega un momento en el que no puede. Entonces empieza como pues puede tener enteritis, diarreas, y ese es el motivo de ingreso, y muchas veces los pacientes no soportan el tratamiento y tenemos que pararlo, ingresarlos, y muchas veces muchas de las situaciones es que tienen ya una caquexia refractaria que no podemos volver atrás, y se mueren muchas veces por desnutrición. Wow. Porque ni siquiera han terminado, no han podido terminar el tratamiento. Entonces eso es duro, y es duro sobre todo pues eso para el paciente, porque es muy desagradable, luego generan infecciones, es muy desagradable, muy doloroso además, porque tienen todo, imaginad, todo pues la piel toda quemada. Wow. Es una quemadura. Sí. Y de todo lo que habrás visto, experimentado, ¿ha habido algún momento en tu vida que hayas tenido ese clic? Porque también nos has contado antes que no te dedicabas siempre a la nutrición oncológica, sino también a la nutrición deportiva, y has estado en otros campos. ¿Ha habido algún momento en tu vida que haya hecho clic y haya cambiado ya directamente todo? Sí, wow, hubo un momento muy importante en mi vida, y fue la pérdida de mi madre. Mi madre falleció a los 56 años, además con un cáncer gástrico, un deterioro muy grande, y bueno, nos pasamos como 3 años metidos en el hospital donde hoy trabajo, que es un hospital privado. Y bueno, mi madre falleció, y al mes siguiente pues me contrataron, y me vi pues en las mismas habitaciones que yo estaba, pero en el otro lado de la puerta. Y para mí fue eso, pues como un desafío emocional muy grande, porque tuve que trabajar con el dolor, con el duelo que tenía dentro, claro, y ponerme en la posición contraria y cambiar un poco el objetivo. Y el objetivo era ayudar a gente que hacía un mes yo estaba en esa posición. Yo creo que eso fue como que ha sido muy positivo, y que cada día me recuerda que mi madre fue la que hizo que yo me dedicara a lo que hoy soy. Y siempre, pues eso, al final me despierto cada día, y bueno, siempre me acuerdo de ella, ¿no? Pero siempre me acuerdo, y cuando llego al hospital, mis compañeros, es que fue un proceso muy largo, entonces pues
vivirlo fue duro. Wow, qué legado, ¿no? Al final tu madre te ha dejado eso y que tú estés ahora cambiando el mundo en ese sentido de muchas vidas de personas. Sí, de hecho ella se enteró de que empezaba a trabajar ya ahí, porque fui un día y me presenté al jefe de servicio y le dije, mira, me pasaba los días caminando por el pasillo y miraba las habitaciones y decían, es que están todos los pacientes desnutridos, no se preocupan, el paciente le da igual lo que coma. Y me dijo, déjame tu currículum. Y bueno, al día siguiente me llamó y me dijo, bueno, queremos, de hecho tenemos una plataforma bastante especial en el que tenemos apoyo psicológico, o sea, tenemos un servicio como multidisciplinar que no es común en todos los servicios. Y bueno, y la verdad que me tratan muy bien y estoy muy contenta. Qué bueno, qué bonito. Y bueno, es justo, tú estás trabajando en un hospital, bueno, en un centro, ¿no? Al final es un centro oncológico y siempre se habla mucho, ¿no? Es muy común esta conversación de en los hospitales se come fatal, es una mierda la alimentación, encima están mal y dan esa mierda. Muchas fotos que ves de galletas y tal, que no deberían de tomarlo. Una persona sana, pues imagínate una persona que está enferma. Entonces, en tu caso, en el centro en el que estás tú, no pasa eso, lógicamente, porque estás tú, ¿no? A ver, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, y esto es algo que... Es decir, el nutricionista que está a pie de planta no tiene nada que ver con la nutrición en cocina. Entonces tú no tienes poco que hacer. Sí que es verdad que yo con mi empeño yo solamente veo paciente oncológico, entonces con mi empeño de que el paciente oncológico tenga un servicio adaptado a sus necesidades, he implementado en el hospital un servicio que me han hecho como... Muy VIP, ¿no? Eso. Sí, es un VIP. Entonces, los pacientes oncológicos tienen un desayuno especial. Qué guay. Entonces, pueden decidir, pues tienen varias opciones. En lugar de tener, pues tienen entre las opciones que me daban tuvimos que hacer negociar un negocio. Y dije, bueno, no puede ser que un paciente le llegue una pera con un cuchillo de madera, que no pueden, un pan metido que está, claro, o unas galletas embolsadas, digo, vamos a hacer. Entonces ahora tienen smoothie, porque los pacientes suelen tener, siempre les apetecen cosas fresquitas, tienen porridge, tienen huevos revueltos, tienen... Bueno. Sí, entonces es verdad que tenemos un servicio especial para el paciente oncológico, pero realmente lo he tenido que luchar mucho, porque no es algo que venía, y de hecho, cuando hay un paciente que se debate entre la oncología que está en mi planta, que a lo mejor es de cirugía, me dicen, ese paciente no es... Y digo, venga, por favor. Es que se han enterado los de la planta de abajo y están pidiendo el desayuno de oncología. Yo realmente, entonces, hay que entender que muchas veces el servicio de nutrición, es decir, la nutricionista que está en cocina depende ni siquiera del hospital, sino de la empresa de catering. Claro. Y luego hay otro nutricionista que es a lo mejor el que está en consultas externas, o como yo que está. Entonces yo tengo un manejo limitado. Sí que es verdad que el paciente oncológico, y he de reconocer que en mi hospital se le trata, es decir, a demanda. Si yo veo que un paciente pues está con náuseas o tiene los efectos del tratamiento o tiene diarrea, y le digo, oye, este paciente por favor que vaya a demanda, si hoy quiere de las opciones que tenga, que ponerle esto, y siempre hay un buen consenso. Bueno. O sea, que dentro de, al final, bueno, es comida, no es la comida de, por ejemplo, en el Memorial Sloan Kettering, donde estuve, todos los pacientes pueden comer a cualquier hora, y hay una carta que, o sea, la hubiera traído, porque ni en el Rich he visto una carta como esa. Era como 60 platos, había cosas que me parecían desmesuradas para un paciente, porque te puedes encontrar una yo qué sé, una burger para un paciente que si tiene una basal lo puede elegir, una hamburguesa con cebolla, bacon, pepinillo y salsa. Ya o ves. Pedir una tarta de queso, o sea, era la comida era que a mí eso me parece demasiado, que le demos tanta opción al paciente cuando a lo mejor está en una situación en la que no está en la capacidad de decidir qué tiene que comer. Claro. Y además que
que no tenemos esa información, ya bastante que necesitamos un profesional específico para nutrición. Imagínate el paciente que sabe lo básico, porque no nos enseñan nada durante el proceso de educación, en casa pues lo hacen lo mejor posible, ¿no? Pero que mejor que tengan menos opciones. Pero ¿qué nos puedes contar? Porque también tienes un proyecto que es Oh My Meal, que es precisamente eso, ¿no? El diseñar unos menús específicos según cada persona. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Pues, a ver, este proyecto pues nace de eso, de la necesidad que yo veo. Y bueno, en España es verdad que como no hay, al final la clínica no existe, es decir, un nutricionista clínica, pues hay muy poquita formación. Entonces, la realidad es que no hay muchos nutricionistas clínicos formados en oncología, con lo cual hay una necesidad imperiosa, pero tampoco las bases se pueden desarrollar, porque yo donde me he desarrollado y donde me he formado al final es a pie de cama con el paciente, viendo las consecuencias, viendo cada tipo de tumor. Entonces, este proyecto nace después de yo haberme formado, me he dado cuenta de que el paciente necesita una prehabilitación nutricional previo a una cirugía, necesita durante el tratamiento necesita otras condiciones y cuando se recupera necesita otro tipo de tratamiento. Entonces nace con la idea de abordar al paciente desde otro punto de vista, desde un enfoque pues integral, desde la preocupación del todo del paciente, no solamente de si tiene un tumor, curárselo y ya está, sino de tratar desde que el paciente se sienta acompañado, desde el punto de vista del acompañamiento. Qué bueno. Yo creo que es un proyecto, pues eso, que a nivel personal a mí creo que es algo que tengo que hacer a nivel personal, y a nivel profesional creo que tengo la combinación perfecta, porque pues trabajo a nivel académico y luego tengo la parte clínica, y yo creo que eso me enriquece mucho y creo que tengo mucho que aportar. Joder, pues te deseamos toda la suerte. Lo pondremos aquí en la descripción. Aquí tenéis, os pondremos todos los links de Pilar, pero sobre todo el proyecto, para que podáis echar un ojo y escribirle si necesitáis alguna cosa. Tenemos nuestra página web con todos los programas que tenemos. Yo tengo curiosidad después de cuando hemos superado ya toda la fase del cáncer y ya dicen, vale, pues perfecto, tienes cero, tienes el cuerpo limpio, tal. ¿Cómo es ese proceso a nivel nutricional? O sea, ¿se le mandan que sigan unas pautas o ya se le dice, bueno, te hemos enseñado lo que...? Normalmente, en condiciones normales, el paciente va teniendo... Es decir, un paciente oncológico nunca deja de ser oncológico y yo creo que a nivel emocional nunca dejas, pero también te lo recuerdan, porque al final pues tienes que hacer revisiones periódicas que te lo recuerdan, ¿no? Pero hoy en día no hay ningún tipo, es decir, al paciente se le mira si se le hace un TAC, tal, pero a nivel médico el paciente no tiene ningún tipo de intervención, y no lo tiene previo, pues no lo va a tener posteriormente, pero sí que evidentemente yo creo que el paciente, cuando ha sufrido este proceso, ha sufrido la quimioterapia deja secuelas. Uno tiene que es decir, es como si yo tengo una cicatriz, ¿no? Yo tengo una cicatriz, pues tengo que cuidarla, ¿no? Vosotros no tenéis nunca una cicatriz en ningún sitio que cuando dices, ay, se me resiente, pues es igual. Es decir, y los nutrientes son los que van a reparar, van a ayudar a que nuestro organismo funcione y tenga la energía que necesitamos. Entonces yo creo que es tan importante, luego el post es muy importante, porque el impacto que recibe nuestro cuerpo con los tratamientos es muy grande. Y podría ir, por ejemplo, al proyecto de Oh My Meal, por ejemplo, gente que ya lo ha superado. Dice, oye, tenemos diferentes programas, tenemos uno de bienestar general, en el que tratamos pues patologías tipo intolerancias, alergias y tal. Tenemos que sería también prevención. Luego tenemos uno durante el tratamiento, que es acompañamos al paciente pues para que las sesiones, para que tenga menos efectos secundarios, acompañamos en las náuseas, en las diarreas de la quimioterapia, damos consejos para que minimice los efectos y que los ciclos entre quimioterapia son muy cortos, es decir, al final el paciente tiene 15 días para recuperarse, y estar bien nutrido es muy importante, llegar con la máxima energía al siguiente ciclo es muy importante. Tenemos también la prehabilitación en la cirugía, que es fundamental. Es decir, es fundamental que el paciente llegue a la cirugía con un estado nutricional adecuado para que
Luego el posoperatorio, para que las heridas cicatricen, la proteína es fundamental y muchos y nutrientes. Y luego ya tenemos el post-tratamiento, que es cuando pues ya el paciente ha pasado todo, se encuentra con más energía, pues ya hacemos una alimentación en la que ya el paciente, pues a lo mejor al aumentar los niveles de energía se combina con el ejercicio físico y bueno, y yo creo que esto no me lo preguntáis, pero no sé si me lo queréis preguntar, pero voy a decir, mi sueño sería poder dirigir, ya que conozco y que me preocupa muchísimo, un enfoque 360 en el que pudiéramos tener un equipo, en el que tuviéramos un abordaje, en el que yo conozca, tengamos un equipo multidisciplinar en el que haya fisioterapia, ejercicio físico, psicología, nutrición, y que se aborde desde un aspecto integral, es decir, y que el paciente llegue y se sienta acompañado y que se vea todo, o sea, que el cuidado de la piel, porque al paciente eso le importa. Es decir, si a mí se me ha caído la uña, yo voy a ir y se lo voy a decir al oncólogo. El problema es que el oncólogo también tenemos que tener, que el oncólogo hace, es decir, nos cura el tumor, pero no se preocupa de si se te ha caído la uña. Claro. No es su especialidad. Entonces, encontrar ese abordaje, el cuidado de la piel, es que se nos cae la piel, es que al paciente también le preocupa que se le caiga el pelo, se le caigan las pestañas, las cejas. Son cosas que preocupan en el día a día y que hay que tratarlas, y que al final, si eso se aborda, el paciente, al final, lo que a mí creo que es lo fundamental es que la calidad de vida del paciente en la recuperación, en la enfermedad, es decir, da igual cuál sea el fin, da igual que un paciente se cure o sea un paciente paliativo, pero que el tiempo que viva con calidad de vida. Y yo creo que eso es fundamental. Pues a ver si se cumple ese sueño y crece mucho y el proyecto y se convierte en Ojalá. eso. Y tengo una curiosidad, porque has hablado, que yo lo entiendo más o menos, pero no sé cómo es técnicamente el hecho, pero has hablado, claro, que al final muchos pacientes se desnutren, están desnutridos por el tema del cáncer. Claro, porque el cáncer realmente afecta a que puedes absorber menos nutrientes, o cómo realmente es esa desnutrición, cómo le afecta a una persona que tenga cáncer y por qué empieza a desnutrirse más rápido que una persona normal. A ver, el proceso de una célula tumoral es un proceso de crecimiento rápido. Entonces, esas células tienen un metabolismo muy acelerado. Entonces, el paciente se desnutre por 3 motivos principales. Uno es por la localización del tumor, es decir, todo lo que esté, al final todo lo que esté en relación con el tubo digestivo y cabeza-cuello, ya sabes que al final va a hacer que el paciente pues no ingiera bien. Claro. Por la localización, por el propio tumor, ¿vale? Porque el propio tumor necesita energía y a lo mejor puede incluso aumentar la ingesta en un 20 o un 30%, y luego también por el efecto de los tratamientos, que los tratamientos al final están haciendo un daño en todas tus células. Claro. Y las nuevas, es decir, las células, por ejemplo, de crecimiento rápido, que por eso se nos cae el pelo, las uñas, o por ejemplo el aparato digestivo, todas las células de del aparato digestivo, del intestino, son células de crecimiento rápido. Esas se ven deterioradas muy rápido y por eso se produce esa inflamación, esa enteritis y por eso problemas digestivos, y eso hace también que la absorción se vea disminuida. Entonces, son esas 3 cosas las que hacen que el paciente se desnutra y que tenga unas necesidades aumentadas. Wow, muy interesante. Y en este sentido, yo siempre he tenido curiosidad porque, no sé si era en el de Game Changers o no sé qué documental fue, pero hablaban de la relación entre la lactosa y la nutrición cuando tienes cáncer, y cómo pues que no estaba bien, no venía bien, pero bueno, si no estaba en una fase o en un estadio así complicado, pues no pasaba nada. Entonces había como a favor y en contra de incorporar la lactosa en la nutrición. A ver, yo en mi experiencia clínica he visto que, a ver, hoy en día es verdad que hay mucha gente que ha eliminado la lactosa de la dieta, ¿vale?
¿Y qué ocurre? La lactosa es un disacárido, ¿vale? Que cuando llega al intestino tenemos una enzima que lo rompe, se hace un monosacárido y luego lo absorbemos. ¿Qué ocurre? Que si dejamos de tomarla durante mucho tiempo, se digiere mal porque esa enzima deja de sintetizarse, ¿vale? Sí es cierto que yo me he dado cuenta que los pacientes, sobre todo cuando después de la quimioterapia, tienen la leche y los lácteos los toleran mal, son mal tolerados. Entonces yo ya cuando les digo que los días previos, después los efectos de la quimioterapia normalmente aparecen, el paciente se va a casa, ¿no? se pone el tratamiento hoy, y evidentemente lleva un pretratamiento con corticoides, con antieméticos que le paralizan un poquito los efectos secundarios, pero al tercer, quinto día es cuando empiezan los efectos secundarios. Entonces, durante esos días yo siempre digo que es bueno reducir los lácteos y todo aquello que produce pues una digestión un poquito más pesada, y yo sí que me he dado cuenta que es mejor reducirlos o al menos eliminar la lactosa porque no favorecen ese estado que tiene de diarrea, náusea, claro. Y de hecho la mayoría de los pacientes rechazan los lácteos en ese proceso. Sí, es cierto. Aunque no tenga ninguna evidencia clara, porque hay pacientes que sí que lo toman, ¿eh? Pero yo es cierto que cuando el paciente que a veces no se ha dado cuenta, se lo quito y mejora. Es verdad que bueno, aquí lo decimos también mucho, ¿no? Que al final es el prestar atención al cuerpo y que cada uno, supongo que igual que, oye, hay gente que se empeña, que decía antes, ¿no? Estoy todos los días tomando frutos secos, bueno, a lo mejor no te sientan bien, a lo mejor por eso estás inflamado, por eso tal, a lo mejor no te sientan bien, ¿no? Pero que supongo que también es una parte importante el que ellos te vayan diciendo, ¿no? Cómo se sienten, cómo les va sentando y sobre todo en la fase del tratamiento, ¿no? Sí, es importante personalizar. Yo siempre lo digo, yo hablo mucho con los pacientes y me gusta mucho analizar qué es lo que hacen para mejorar y para ver qué le va bien y qué no, porque hay mucha gente que le va bien unas cosas pero a otras no, y que luego el cáncer al final es que cada tipo de cáncer es como medicina general, tenemos tantas especialidades dentro que cada paciente es totalmente diferente. Y el abordaje siempre tiene que ser desde la personalización del tratamiento. Por eso a mí no me gusta en nutrición, no me gusta porque como me dedico dentro de la oncología hay un espectro tan amplio de enfermedades, no me gustan los títulos o los titulares sensacionalistas a la hora de abordar la nutrición, porque pienso que un paciente, por ejemplo, le puede venir muy bien, pero a otro le puede venir. Por ejemplo, si un paciente me dice que no come proteína y se come 5 huevos al día, ole, 5 huevos al día. Claro, si no tiene otra ingesta, claro, eso me lo dice un paciente que tiene síndrome metabólico, con hipertrigliceridemia, diabetes tipo 2, con obesidad, le digo, no, a lo mejor, ¿no? Vamos a buscar, aunque se ha demostrado que el colesterol del huevo no sube el colesterol en sangre, pero quiero decir que siempre hay que mirar desde la personalización, yo creo. Y en el tema de la prevención, ¿qué crees que es más importante, o si tienes esos datos, el tema de la prevención, la nutrición como prevención, o el tema de la genética? ¿Qué influye más? Es complicado, ¿no? Es complicado, esta pregunta es complicada porque, a ver, la genética influye, de hecho hay diferentes tumores, por ejemplo, todos conocemos el caso de Angelina Jolie. Si tú tienes un BRCA1 mutado, ya sabes que tienes un 70% ahora mismo no sabría decirte exactamente, pero entre un 60% o un 40% de tener de ovario y de mama. Es decir, que cuando cumples 35 años te hacen una histerectomía y una mastectomía. Es decir, tienes la genética, claro, hace. Pero evidentemente es lo que he dicho anteriormente. Como tú trates tus genes es muy importante. Entonces, si yo tengo genética, si yo tengo antecedentes de cáncer y yo fumo, bebo, no hago deporte, estoy obeso
y llevo una mala alimentación, es que es jugar a la lotería. Total. Claro. Entonces yo creo que sí o sí el tener buenos hábitos siempre nos va a aportar mucho más, porque siempre, yo siempre lo digo, siempre hay un momento en el que te arrepientes y no hay retorno. Claro. Yo tengo a los pacientes que le digo, ya hay un momento de no retorno. Y es verdad que yo veo pacientes muy jóvenes, 45, a partir de los 45, porque uno puede hacer barbaridades hasta una cierta edad y bueno, ir manejándolas. Pero llega un momento en que además es que pasan factura y se ven. Y entonces es cuando quieres y ya no hay retorno. Y el tema de la carne roja, ya que estamos hablando de eso, que esto acaba de venirme a la mente, pero es verdad que sí que hay gente que no, que dice que hay estudios que si abusas mucho de carne roja durante muchos años, está relacionado con ciertos tipos de cáncer. En Estados Unidos he visto que hay esos estudios. Sí, a ver, está relacionado, la carne roja está relacionada con el cáncer de colon, hay mucha relación. Pero, a ver, yo lo que digo es, como todo, ¿no? Quiero decir, al final, hoy en día, por ejemplo, sabéis que hay una cultura también muy ahora de la carne roja y de hecho hay hay un tratamiento muy especial hacia la carne roja. Hoy en día, pues hay vacas que quiero decir, muchas veces a lo mejor es más saludable comer un día, cada 15 días, un buen filete de ternera, de vacas de pasto, claro, que han sido, porque hoy en día podemos encontrar que de vacas de pasto que han sido, que tienen la grasa infiltrada, que a lo mejor un pollo que compramos de caja que ha sido que su proceso de criación ha sido 28 días, que está hormonado. Entonces, hoy en día, es decir, es verdad que hace 50 años la carne roja, pero es que hoy, ¿cómo criamos un pollo? Que todo el mundo come pechuga de pollo. Porque hoy en día, para mí, encontrar carne de calidad es muy complicado. Entonces, pues todo depende, es lo que decíamos antes, a lo que tú tengas acceso, ¿sabes? Porque evidentemente si tú te dedicas a comer todos los días carne roja, hay estudios. Pero yo creo que hay que ser, pues, hay que tener medida, ¿no? Y que yo, por ejemplo, soy omnívora, como de todo, y no como, pero no como quizás ni a la semana como un día carne roja, ¿no? Pero sí que, pues, un trocito de carne. Pues la gente me dice, Pilar, ¿tengo que eliminar por completo la carne roja? Y le digo, a ver, cuéntame cuánta carne roja comes al mes. Y te dice, no, pues el típico día que salgo y me como, pues comparto un chuletón y me como 2 trozos, pues, ¿sabes? No pasa nada, claro. Claro, no. Pero siempre yo creo que en el equilibrio pues está la virtud, y yo creo que ese es el kit de un poco de la cuestión. Pero también es cierto que hay gente que come fatal, Fatal. Y mucha gente. Muchísima gente. Y yo creo que muchísima gente, vivimos en un mundo en el que todo es rápido. Yo conozco, por ejemplo, cuando veo, y yo no soy nada extremista, pero yo cuando veo que por ejemplo, madres cómo educan nutricionalmente a sus hijos, que todo lo sacan de una caja. Y es verdad que la air fryer nos ha ayudado muchísimo pero también a veces entorpece, porque es sacarlo de algo y meterlo en la air fryer, que es muy rápido. Nos saltamos el paso de la freidora, pero yo creo que es algo que desde pequeñitos tenemos que inculcar, y los hábitos 100% son educables, y tú educas a tu hijo en una alimentación, al final lo consigues. Sí, yo creo que cuanto más pronto empieces con eso, más fácil es luego, porque ya lo das como natural, ¿no? Lo consigues. El otro día estábamos mirando que salían los chavalines del cole, pero que tendrían 5 años, 4 años, 5 años. Todos tenían que ser galletas, todo, o sea, todo había, pues lo que decimos, de una bolsa de patatas, una tal, y decías,
madre mía, con lo fácil que es que le pongas otra cosa, se acostumbre. O ahora que hay un montón de recetas que ahora se ha puesto de moda, pues el hacer las cookies saludables, el no sé qué saludable, bueno, pues le das la galleta, pero que sea de avena, que sea hecha en casa, que además, esto lo hablaba mucho con mi compañero que trabaja en Anadina, que dice, es que ya no es que coman, que aprendan a comer saludable, sino lo divertido que es ponerte a cocinar, que lo ven como unas manualidades, como un tiempo que pasas conmigo, y es que ¿no? es eso, es que además la gente ha dejado de cocinar. Entonces, se ha perdido también la cultura de... Hoy nadie come en familia, nadie. O sea, es que nadie. Yo no como en familia. Y yo recuerdo, yo cuando era pequeñita comía en familia, se ponía a la mesa, había un plato. Entonces ahora es todo como muy rápido, lo que hablábamos, es todo como muy rápido. Luego vamos a lo práctico, no se varía, siempre. O sea, yo veo a veces amigas, me pasan los menús y es toda la vida los niños. Lunes cenan lo mismo, martes cenan lo mismo, miércoles, jueves y viernes. ¿No se te ocurre variarle algo para que le dé un poco de emoción? Digo, normal, que esté aburrido los niños y que no quieran comer. Pero yo tampoco querría. Los lunes esto, los martes esto, y además es que lo saben ya por rutina. Entonces, eso hace que también se pierdan tradiciones y cosas que van más allá del ambiente familiar. Totalmente. Y encima yo creo que hay un problema en la sociedad en el sentido de la nutrición, que es que la gente que come mal muchas veces no sabe que come mal. Es que no ves el desconocimiento que hay, que hablas con alguien, pero ¿eso te piensas que es sano? Sí, tío, me he hecho unos macarrones en casa con choricito, con quesito en el horno, súper caseros. Dicen, utilizan la palabra caseros y digo, genial, tío, pues eso que te has metido es una bomba, ¿sabes? Y si te pensabas que eso, encima si piensas que eso es lo sano, ¿qué es lo insano, ¿sabes? Sí, eso también pasa a nivel oncológico, pasa que muchas veces, pues... yo veo que, por ejemplo, yo pido muchas veces el registro para ver qué están comiendo y claro, a veces dicen, no, pero si es casero, ya digo, pero bueno, es que ahora mismo tu sistema digestivo no está para comer una fabada, no está para comer, sabes que sí, que te aportará mucha energía, pero claro, me dice, claro, es que después me siento muy pesado, digo, no te vas, claro, es que, entonces... También reeducar, y no lo hacen porque realmente no tienen los conocimientos, ¿eh? Claro. Y tampoco saben cómo hacerlo, no tienen ni ideas, no saben. Entonces, en ese sentido, yo creo que sirve de ayuda y que luego cuando ven que realmente mejoran y que se encuentran mejor con energía, pero sin la sensación de que no digieren bien, pues es importante y yo creo que eso reconforta mucho, a mí me reconforta mucho ver cómo mejoran. Y esto con un poco el tema de antes de cómo es la crianza de ahora de los animales, de lo que comes en el supermercado, también está muy relacionado con el tema, ¿no? de los suelos ahora con la agricultura, ¿no? Que se supone que ya no tiene los mismos nutrientes que tenían antes. Todo está relacionado un poco esto, yo creo, con el tema de la suplementación. ¿Tú crees que es necesario ahora con la comida que comemos que haya un poco de suplementación? Ya no solo para un paciente oncológico, que has dicho que sí, que la mayoría tienes que suplementarlos, sino para una persona normal. ¿Cómo ves el tema de la suplementación? A ver, como en todo, detrás de todo esto está la industria farmacéutica, los laboratorios y demás, que evidentemente también ayudan a promocionar y a generar necesidades, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la suplementación siempre y cuando, que esto es muy común, pues tengamos déficit nutricionales, es decir, si tú tienes un déficit o no estás comiendo como debes, yo estoy de acuerdo en la suplementación, pero sí que hay veces que yo también veo sobre suplementación, ¿eh? Yo veo y tenemos que tener en cuenta que al final suplementar, por mucho que suplementemos, hay veces que hay otra palabra que es la biodisponibilidad, hay un concepto que es la biodisponibilidad y es la capacidad que nuestro organismo tiene para absorber los suplementos. Es decir, yo puedo tomarme X miligramos de una vitamina tal, pero llega un momento en el que mi organismo no lo va a poder y lo tiene que eliminar, y eliminarlo pues es entonces siempre la suplementación al tuntún yo siempre la haría en consenso pues con un nutricional con un profesional de la nutrición o con un médico pero sí que es cierto que hoy en día pues hay mucha gente que come muy mal, que no come fruta, que no come verdura.
Pero si hiciéramos, si nos preocupásemos, si hiciéramos una dieta variada, yo creo que el problema que tenemos es también la variedad, que no variamos, que intentamos o comemos siempre por agilidad y por lo mismo, repetimos, hacemos un patrón, aunque comamos bien, repetimos mucho el patrón. Lo que decías de las madres, ¿no? Con los hijos. Eso, el repetir el patrón no es bueno, porque en la variedad conseguimos casi todos los nutrientes. Entonces yo siempre digo que hay que variar y que hay que tener muchos colores a lo largo de la semana en los platos para conseguir pues vitaminas que son hidrosolubles, liposolubles, minerales, que es más o menos todo lo que se suplementa, ¿eh? Y luego también la proteína, yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad que está hiperproteinada, o sea, a nivel de marketing, ¿eh? Es decir, todo, cuanto más, por ejemplo, el pan con proteína, pues es que no hay necesidad de tomar un pan con proteína porque puedo conseguir la proteína de un huevo, de un pescado. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, yo los lácteos, el otro día creo que contaba, no sé si hay alrededor, busqué esa información, no sé por qué, pero tenemos como más de 250 referencias de lácteos enriquecidos en proteína en un lineal. Entonces es como que a mí me viene muy bien muchas veces para muchos pacientes, pero todo está enriquecido en proteína, ¿eh? Bueno, supongo que también será un poco marketing también ahora, sí, que no. Sí, por supuesto, porque todo el mundo quiere al final conseguir de forma rápida, claro, pues la proteína en algún, y un yogur pues es algo rápido, sencillo y para ganar músculo y tal. Pero es verdad que luego el abuso de proteína lo que hace es que el cuerpo le cueste digerirlo, ¿no? Y yo lo he visto en gente que es así culturista, vamos a hacer hoy inicio, que se pasa con la proteína y se le nota que no está realmente bien su hígado trabajando bien, se le ve y... No, evidentemente, a ver, un exceso de proteína, de hecho, ayer creo que fue, ayer me daba yo en clase la insuficiencia renal en nutrición clínica, claro, y ponía el ejemplo de un paciente que durante un año pues estaba haciendo un proceso de crecimiento y tal, y vino a la consulta, es decir, al final hizo una insuficiencia renal, el riñón no tiene capacidad para filtrar, claro, suficiente la proteína, y al final te haces un daño que puede volverse, cronificarse. Entonces hay que controlar, no se puede tomar más de lo que uno no puede metabolizar, porque lo eliminas y lo eliminas mal. Entonces al final generas desechos que se generan en orina y lo eliminas por orina, o en sangre tienes desechos que son tóxicos, ¿eh? Entonces eso es importante tampoco. Hay que tener un control. No porque comas más proteína vas a tener te vas a volver más músculo. Yeah. Y ahí hay una cantidad más o menos recomendada media, sé que cada caso es un caso, está claro, pero una guía que nos puede servir. Oye, pues, porque hay gente que dice que decían que la Organización Mundial de la Salud nos había dicho 0,8 hace unos años, ahora creo que es un poco más, más o menos. Es verdad que yo creo que a ver, como lo que os decía antes, al final nosotros, nuestra reserva energética son los hidratos de carbono y los almacenamos en el hígado y en el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución del hombre ha sido a gastar menos hidratos de carbono durante el día, ¿no? Entonces esas reservas las tenemos ahí, esas son las reservas que nos dan para tirar durante el ayuno del día, para mantener nuestra actividad diaria. Hoy en día, a no ser que hagamos un gasto extra, no trabajamos, hay muy poca gente que gaste eso pues sí que hay profesiones que tienen un desgaste físico, pero normalmente no. Entonces, lo que se ha ido tradicionalmente es a disminuir un poquito más los hidratos de carbono en la tendencia y aumentar más la ingesta de proteína. Las recomendaciones para una persona sana, normal, oscilan entre 0,8 y 1,2. Pero, por ejemplo, yo en un paciente oncológico puedo llegar de 2 a 2,5. Y yo sé que yo lo hago en clase, yo hago este ejercicio en clase, les pongo, cuando damos el tema de las proteínas, les pongo a analizar lo que han comido proteína
y me sale siempre la media. Es cierto que vivo en un microambiente en el que Claro, casi todos los alumnos se cuidan, Claro. y todos van al gimnasio, y siempre los chicos rondan en torno al 2,5, y las chicas siempre toman mucho menos proteína, porque además suelen comer un poquito más verduras, y las chicas a lo mejor no llegan al 1 al gramo. Eso es la tendencia. Yo creo que para una persona saludable en torno al 1,5 haciendo ejercicio. Genial. Pero siempre yo creo que tú seguramente tomes mucho más de 1,5. Yo hace muchos años que ya no peso no pesa nada. nada. Eso Pero ya... bueno, haciendo un cálculo. Sí, yo creo que estoy en... Mi media creo que es 1,8. 1,8. Más o Eso menos. me parece normal. Está bien, sí. Y además yo cada año noto que crezco un poquito de músculo, pero no hago esas cosas que hace la gente de estoy 6 meses, me seco, me tal. No me mola eso, me mola más o menos estar más o menos bien todo el año. Y creo que es más saludable. Sí, Fíjate emocionalmente también. Emocionalmente también. Qué bueno, porque además has hecho una relación ahí. Yo, por ejemplo, me fijo más, aparte de la proteína, que sí que es verdad que la tengo en cuenta, en los micronutrientes, porque yo estoy más siempre en cómo puedo estar más enfocada, cómo puedo estar más ágil de mente, cómo puedo ser más rápida, ¿no? Que cada uno tiene, decías, los chicos a lo mejor están más pendientes del gimnasio, tal, no sé qué. Bueno, que al final también es una retroalimentación, ¿no? Lo que comes también tiene que ver con cuál es tu intención, tener más energía, más tal, Claro. o En este caso ganar más músculo a mí no me interesa tampoco. Sí, lo que ha dicho Pilar, yo creo que de la verdura, o sea, que las chicas comen más verdura, yo como mucha verdura, pero es verdad que en general las chicas comen más verdura o le dan más importancia a la verdura que creo que la tiene. O sea, creo que la proteína es importante, pero la verdura es súper importante. Sí, sobre todo en un ambiente, ya os digo, en el ambiente de gente que se cuida, ¿no? Si haces un balance, que a mí eso es un ejercicio que me gusta hacerlo, me doy cuenta de ese detalle. Qué interesante. Y en el tema del deporte, ¿hay algún tipo de deporte que sea recomendable? Nos ha dicho ya los beneficios del deporte y tal, pero ¿hay en ciertos pacientes o en los pacientes en general algún tipo de deporte concreto que sea beneficioso? Pues yo creo que yo no soy experta en deporte, pero sí que la evidencia científica, yo creo que para la salud en general, ha evidenciado que el ejercicio de fuerza es fundamental, y yo creo que es fundamental para, sobre todo en cáncer, me parece fundamental el ejercicio de fuerza. Luego es verdad que combinarlo pues con otras disciplinas, pero el ejercicio de fuerza yo creo que es fundamental para evitar el deterioro de la masa muscular, la capacidad funcional, la agilidad que muchas veces se pierden en los pacientes oncológicos. Y en relación un poco a esto, bueno, que estamos hablando antes, el tema del futuro de la oncología, tú hablas de tu proyecto soñado, que sería genial. Si pudieras cambiar algo en la sanidad actual en España, solo una cosa, y crees que pegaría un gran cambio respecto a la prevención del cáncer o al tratamiento del cáncer, ¿qué cambiarías? Pues yo creo que se instaurarán en los hospitales unidades de nutrición dirigidas por nutricionistas. No por un servicio paralelo que al final tiene sus intereses, ¿no? Y que al final tienes que pedir como una interconsulta para que entonces al final se queda en nada, porque al final cada especialidad se dedica a lo que se dedica. Entonces, hoy en día, para que entendáis cómo funciona un poco en los hospitales, los facultativos hacen una interconsulta a nutrición, pero si la hacen. Si no la hacen, pues y da la casualidad que ese facultativo no se preocupa de ese paciente de la nutrición, pues ahí se queda y nadie se entera. Entonces, si hubiese un servicio que a la vez que el resto de servicios dirigiera pues sería mucho mejor. Es verdad que en ciertos hospitales está, pero bueno, muy Porque son pocos. Muy pocos. Y ya para ir terminando, me gustaría saber, después de todo lo que has trabajado, la experiencia que tienes, ¿qué es para ti el éxito? Pues para mí el éxito, yo creo que es impactar, yo creo que de forma positiva, tanto a nivel personal como profesional, en las personas, en mis pacientes, en mis alumnos o en la gente que quiero, en mis amigos, en mi familia. Y realmente que eso me haga vivir, yo creo que en paz conmigo mismo, y saber que pues eso, que lo que hago que tiene sentido, más allá de
de una cifra. Yo creo que es que me haga sentir en paz y que lo que hago tiene sentido. Yo creo que para mí eso es el éxito, a nivel tanto personal como profesional. Qué bueno. Y bueno, y un tema que queríamos tratar, ¿no? El tema de qué relación tiene el tratamiento oncológico con las cámaras hiperbáricas, que esto con otros, bueno, otro tipo de tratamientos. Claro, siempre hemos pensado que igual que hablábamos antes de que la nutrición, el ejercicio físico, el tema del apoyo mental, también hay otras terapias, ¿no?, que se están viendo ahora que también ayudan en el proceso de tratamiento. Claro, evidentemente siempre hay suplementos. La cámara hiperbárica es un procedimiento en el que se somete al paciente. Bueno, se ha establecido, no es un tratamiento antitumoral, es un tratamiento que puede servir para la recuperación de tejidos, ¿vale? Entonces lo que se hace es someter al paciente a una concentración muy alta de oxígeno, a 100% de oxígeno, a una presión más elevada de la atmosférica. Se mete en una cámara durante un tiempo y lo que se hace es que el paciente pues respira durante un tiempo ese oxígeno y evidentemente pues ese oxígeno va a llegar más a los tejidos. Se ha visto que esas concentraciones elevadas de oxígeno tienen un impacto en la regeneración de, pues, por ejemplo, de heridas, en una sutura, o por ejemplo en pacientes que han sido irradiados, que se te quedan pues necrosis, se da, o por ejemplo en cáncer de próstata o de recto, que quedan como necrosados los tejidos también, y también tiene un efecto en la recuperación, por ejemplo, entre tratamientos de quimioterapia. Esa oxigenación de los tejidos parece que mejora la recuperación para la siguiente sesión. Entonces, bueno, siempre pues, son cosas complementarias, claro, que pueden ayudar al paciente. Qué bueno. Pues ya para ir terminando, yo creo que las dos últimas preguntas, que creo que son de las más top, de una que es un poquito más personal y otra que es un consejo que queremos que des un poco a la gente, pero bueno, vamos por la persona que yo creo que es la última que tenemos, una de nuestras favoritas, que es la de Pilar. Cuéntanos algo que poca gente o casi nadie sepa de ti. Bueno, pues que soy una forofa del deporte y del running en concreto. Suelo hacer unos 60-70 kilómetros semanales. ¡Ostras! Sí, o sea, además maratón, lo hago durante, no sé, pues hace 20 o 25 años que empecé a correr, y yo creo que es o sea, nunca lo he dejado, voy con mis zapatillas a todos sitios, y yo creo que a mí me sirve mucho para volver a ese estado basal, ¿no? Es como, lo utilizo cuando estoy muy por encima o estoy muy por abajo de mi estado basal. Claro. Bueno. Siempre me viene bien, siempre lo digo. O sea, a mí me ayuda muchísimo el típico día que estás como con esa niebla mental o que dices tú, lo veo todo negro, tal. Voy a correr o voy a hacer deporte. Siempre a mí me ha ayudado muchísimo a... Pues eso, en los días grises que sean menos grises, y en los días que también, no sé, creo que el deporte y el running en concreto es parte de mi vida. Qué bueno, yo siempre digo lo mismo, porque aquí se me meten mucho, yo también me encanta correr, y estas semanas le pasa algo mal porque no me hago 60 kilómetros, ¿no? Pero y siempre dicen que es más lesivo por el rebote, por el tal, y yo decía, no hay ansiedad que 5 kilómetros te aguante, es que tú cuando ya llevas 5 kilómetros a partir de ahí empieza ahí todo bien. Depende, ¿no?, cómo lo hagas, ¿eh? Yo, claro. O sea, hubo un tiempo en el que competía y demás, y hice también triatlón y tal, pero ya llega un momento en el que cuando tú quieres que sea, que lo utilizas como recurso no solo físico sino mental, pues tienes que buscar el equilibrio. Entonces yo llevo 20 años y nunca me he lesionado porque lo disfruto, o sea, disfruto, salgo por la playa, me sirve para expandirme. Entonces es como mi momento de desconexión, y yo creo que al final todo moderado se puede, vamos, en el tiempo. Yo ya te digo, no he tenido nunca ninguna lesión. Tengo muchos amigos que corren y siempre están lesionados y que acabarán muy mal, pero porque claro, hacen barbaridades. No puedes hacer un 100K y a la semana siguiente una maratón y a la siguiente. Sí. Total. Pero haciéndolo con cabeza. Y además corriendo en la playa, que es súper bueno para la espalda, el pisar en la playa y tal, es la hostia. Y ya la última pregunta, así, Pilar, una recomendación que le puedes decir a la gente
para prevenir el cáncer o en hábitos o tal, que sé que entiendo que nos dirás, oye, el deporte 100%, pero si hay alguna una recomendación quieras decir a la gente, oye, hacer esto y pues prevenirlo va a ser mucho más sencillo. A ver, yo creo que lo que recomendaría a la gente es que tengan un enfoque de la salud orientado a eso, a mantener la salud física, que al final, que esa se pierde con la edad si no hacemos algo. Claro. La salud mental, que es importante y que hoy en día pues tenemos, o por lo menos la vida a veces es que nos lleva a estar estresados, a que todo vaya rápido y hay que buscar el momento de decir, no, oye, esto no lo voy a hacer, Y luego también la salud social, de compartir con la gente que quieres, eso es importante. Y a nivel de nutricional, yo lo que recomiendo es que siempre uno analice lo que hace a lo largo de la semana y valore cómo puede mejorar. Es decir, yo siempre cuando intento ayudar a alguien, decir, vale, hay cosas que yo no puedo cambiar. No puedo cambiar que yo pues a mediodía me pille en el hospital o que me pille en la universidad y que no tenga opciones. Dentro de eso, cómo yo puedo mejorar mi día a día para que mi alimentación sea mejor, porque además es que, y eso está comprobado, y yo siempre lo digo, es decir, cuando uno come mejor, pues se siente con mucho más energía, hace las digestiones mejor, tiene una mejor sensación, es más capaz para trabajar, tiene más energía para hacer deporte, todo va mejor, tiene mejor piel, está más contento. Entonces todo eso hace que todo vaya mejor. Entonces yo creo que es algo importante en lo que nos tenemos que parar a pensar cómo lo hacemos y cómo podemos mejorarnos. A lo mejor no podemos mejorar el 100%, pero si mejoramos el 60, el 70 o el 80, yo creo que ya es mucho. Qué bueno. Pues, joder, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer pasar este ratito aquí. Yo creo que, bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, por lo menos os haya transmitido pues eso, los principios que tenemos en On My Meal. Total. Sí, hemos aprendido un montón, nos hemos llevado muchas cosas y seguro que nos hemos quedado con más. Pero... Totalmente, hemos aprendido un montón. La verdad que creo que la gente ha aprendido también un montón. O sea que, bueno, dejaremos aquí en la descripción las redes de Pilar, sus proyectos para que la contactéis. Y nada, bueno, darte otra vez las gracias. Creo que desearte mucha suerte en los proyectos. Creo que te va a ir muy bien por detalles que has dicho. O sea, al final a mí me gusta mucho analizar a la gente que está ahí enfrente, y es verdad que has dicho, por ejemplo, me quedo con un detalle que has dicho, pues yo hago 1 hora de deporte y siempre pienso que es poco, tal. Al final tienes esa mentalidad que tiene la gente ganadora, que es hace mucho y se piensa que hace poco, que es contrario al que siempre lo digo aquí, la gente que es muy vaga, que hace 2 cosas y hace un montón, ¿sabes? Y no ha hecho nada. Entonces ese yo creo que es el motor para que los proyectos grandes salgan adelante. Entonces seguramente salga bien, así que desde aquí te deseo gracias, de verdad. Mucha suerte. Un placer. Y nada, chicos, bueno, espero que os haya encantado el episodio. Si habéis llegado hasta aquí, os damos la enhorabuena, muchas gracias. Esperemos que os suscribáis al canal, sabéis que es gratis, nos ayudáis un montón, crecemos un montón. Darle like al vídeo, que tampoco cuesta nada, también es gratis. Compartirlo para quien creáis que le puede servir. Os dejamos, como hemos dicho aquí, las redes de Pilar. Recordaros también nuestro método, el método Tri-Training, en el que aunamos 3 entrenadores, entrenador físico, mental y nutricional, para llegar a tu mejor tú. Y nada, pues como siempre terminamos, recordaros que todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Chao.